Bien, les doy el saludo a todos mis compañeros del magíster, profesor. Mi nombre es Mario Iriaki, postulante al grado de magíster, y el nombre del trabajo, ¿no? Es paradigma. Paradigma de la percepción, ¿no? Cómo nosotros percibimos, ¿no? O cómo las corrientes de pensamiento, esos paradigmas establecidos en el proceso educativo, en la enseñanza. Bueno, al respecto, bastante interesante, eh, según dos grandes corrientes, lo que se conoce como el racionalismo y el empirismo. Para aquello, vamos a compartir un pequeño esquema con solamente los datos generales, ¿no? Para poder explicarlo en este video. Eh, entonces, partamos. Como vemos acá, eh, bueno, quise resumir estos dos grandes esquemas, ¿no? El primer esquema se trataba sobre la presentación, de cómo, de cuál es el módulo, cuál es el número de alumnos. Lo quise resumir acá. Y identifiqué dos tipos de grandes paradigmas que existen. Primero, la estructura rígida de la enseñanza, y segundo, como el lado contrario, ¿no? El orden como paradigma constructor del proceso. Para algunos, un lado contrario, para otros, necesario. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, y según lo estudiado y lo leído, ¿no? En el material de este presente módulo, hemos conocido que lo importante acá es darse cuenta. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta? A través de cómo nosotros implementamos al proceso metacognitivo del aprendizaje estas corrientes, que he elegido dos, el racionalismo y el empirismo. ¿Ok? Donde el primer gran elemento del racionalismo es la razón. A través de, y esa razón, a mi parecer, se llega o se logra a través del pensamiento, orientado a una cierta lógica. En cambio, y por lo tanto, uno, uno debe, según el racionalismo, desconfiar. Desconfiar de nuestro sentido, de nuestra, como comentaba el título de este trabajo, paradigma de la percepción inclinada evidentemente al proceso de aprendizaje. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del empirismo, ¿ya? Vemos todo lo contrario, o sea, vemos aquí un dualismo, ¿no? Vemos, y su mayores exponentes del empirismo, Luke, Hume, eh, Hobbes, ¿no? Que nos habla sobre que lo importante del empirismo es cómo nosotros percibimos, cómo nosotros tenemos esa experiencia sensible, ¿no? Y el segundo elemento, a propósito del resultado esperado, ¿no? Es la constatación de los hechos. Cómo nosotros, a través de la constatación de los hechos, tenemos un proceso de una experiencia sensible a través o por medio de un método científico. Por lo tanto, los sentidos toman un importante relevancia, ¿no? Respecto a la estructura rígida de la enseñanza, usualmente existen estereotipos culturales dentro del proceso educativo donde el alumno es una persona pasiva y la persona activa, la única persona activa es el profesor. Entonces, eso obedece a una estructura rígida de la enseñanza. Y que estaba bien, y que estaba bien según una época determinada. Hoy los desafíos son diametralmente distintos. Ahora, cuando nosotros hablamos del orden como paradigma constructor del proceso, como otro paradigma, ¿no? El orden, ¿cómo nosotros logramos? Bueno, el orden a propósito de los instrumentos, a propósito de la metodología, a través del modelo educativo, a través del siglo de aprendizaje, hay una estructura. O sea, no, si no existiera, ¿no? El perfil de egreso, por ejemplo, no podríamos construir una tipología de aprendizaje, una tipología de asignatura destinada a ese perfil de egreso. Entonces, a la segunda pregunta, ¿no? El qué y el cómo. El qué conocemos en el aula y cómo conocemos dentro del aula. Bueno, el qué es
para mí, vivenciar. O sea, el cómo vivenciar, ¿no? Lo que vamos a transmitir al alumno. Cómo ellos van a vivenciar desde el rol protagónico, desde un rol ahora totalmente activo, totalmente, eh, totalmente protagónico. Ahora, ¿cómo? A través de una reflexión. Que ellos reflexionen sobre sus conocimientos y sobre la percepción previa que tienen para que puedan resignificar esa información previa y puedan ser creadores de sus saberes. Es ahí que toma un rol totalmente preponderante el cómo logramos al conocimiento en el aula a través del modelo educativo, a través del ciclo de aprendizaje. Entonces, es tan importante esto, que voy a compartir otro dibujo pequeño que quise compartir para terminar el razonamiento que les estoy comentando. Eh, Acá está. Bien, me van a disculpar el trazo, no tengo muy buen trazo. Ya, entonces aquí les pregunto a ustedes, según, ¿qué es lo que ven? ¿No? ¿Qué es lo que ustedes perciben de esto? Bueno, unas personas dirían, o un sujeto diría, bueno, hay dos personas viendo una ventana, un árbol. Otros dirían, bueno, aquí son dos africanos, ¿no? Con una caja, y también puede ser un camino lejano. Otros dirían, están dentro de un centro de detención penitenciaria, una cárcel, ¿no? A propósito de la visión panóptica, ¿no? Cómo se estructura la sociedad, ¿ah? El que nos están vigilando, ¿no? Bueno, entonces, otros dirían, bueno, acá hay una cárcel, ¿no? Y lo que está ahí, ¿no? Es un circuito de las calles que están dentro del patio, ¿no? O puede ser una división de otra celda, no sé. Entonces, ¿cómo vemos el racionalismo, que su mayor exponente, como les comenté, es René Descartes, dudaría de esa percepción? De cómo nosotros percibimos, ¿no? Esta realidad dibujada. Entonces, ¿cómo el alumno va a percibir esa realidad? Ese conocimiento que tiene que a veces destruir para poder crear. A veces, desde el punto de vista del alumno, puede ser una estructura totalmente rígida. Donde dices, no, eso es una ventana, eso son dos personas. Entonces, el profesor tiene que invitar a la reflexión. El profesor tiene que, precisamente, por uno de los paradigmas identificados, la estructura rígida de la enseñanza, no permitiría en una forma horizontal eh, el tema o una forma vertical, ¿no? Yo soy el profesor, yo soy el que sabe, usted no sabe, ¿no? Todo lo contrario, los alumnos tienen gran riqueza por sus conocimientos previos. Y el profesor debe ser un orientador al respecto. Entonces, volviendo al tema de las corrientes, ¿no? A propósito del racionalismo, lo primero que se invita a pensar, lo primero que se invita es a tener un razonamiento deductivo de lo que están observando, pero a través, ¿cierto?, de una instrucción deductiva. Y esa instrucción deductiva a través de las matemáticas, decía René Descartes. Es como tener una fórmula, ¿no? Apliquemos acá una fórmula. ¿Se podrá aplicar una fórmula? Tomar X, Y igual a Z, por ejemplo, ver solamente factores. Tenemos la razón, ¿no? Pero desconfiamos, sí. Confiemos más en ese mecanismo, más que en nuestro sentido. Porque viene lo que he denominado como crisis de la percepción, de cómo nosotros observamos, de lo que nosotros entendemos. Si lo llevamos al aula, evidentemente, los alumnos vienen con dudas, vienen con cuestionamientos. Y eso es bueno. Ahora, según el empirismo, eh, como he señalado de delante, Hobbes, Locke, eh, Hume, dice, bueno, ¿cómo nosotros percibimos? Aquí sí le damos importancia a la percepción, aquí sí vivenciamos, ¿no? La experiencia.
vamos a verificar, sí, claramente, con la contratación de los hechos, a través de un método científico. Entonces, tanto el racionalismo como el empirismo son lentes, que uno se coloca para poder ver, ¿no? Para poder ver cómo nosotros vamos a entender, según las corrientes de pensamiento, el paradigma de lo que nosotros observamos, de lo que nosotros aprendemos y de lo que nosotros, digamos, queremos transmitir, ¿ya? Bueno, quería solamente cuestionar un poco esta crisis de percepción, ¿no? Que, que podemos llegar a poder percibir en nuestras aulas. Y finalmente, ¿no? Al respecto, y respondiendo la gran interrogante, la gran paradigma, ¿no? Cómo nosotros relacionamos la estructura rígida de la enseñanza y el orden como paradigma constructor y positivo, en definitiva, ¿no? Bueno, la estructura rígida de la enseñanza, tenemos que romper esa estructura rígida. No podemos seguir esperando, ¿no? Tener una estructura rígida y no amoldarse al alumno, ¿no? Y crear en ello la inquietud del conocimiento, ocupando, ¿por qué no?, estos paradigmas del conocimiento, de darse cuenta, el poder razonar en sí, y cómo estas corrientes nos pueden ayudar para poder construir esos saberes. Finalmente, el orden. Una cosa es que luchemos por no tener una estructura rígida de la enseñanza, pero no quiere decir que no tengamos un orden dentro de la aplicación de esa destructuración del conocimiento previo. Y por lo tanto, el orden es muy importante para poder estructurar estas corrientes de pensamiento y aplicarla al proceso de aprendizaje. Bien, espero que estén todos excelentes, que estén muy bien. Ha sido un gusto hacer este video explicativo con el mapa conceptual bien resumido, ¿no? Y el tema que creé a propósito de la crisis de la percepción. Cómo nosotros miramos nuestro entorno, cómo nosotros razonamos lo que percibimos y cómo eso nos puede ayudar a nuestro proceso educativo. Hasta luego, que esté muy bien.